Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a conversar acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría se da entre los años 1947 a 1991. Durante este periodo, dos potencias, superpotencias globales como son Rusia y los Estados Unidos, se enfrentan de manera ideológica, no con armas, no con fuego abierto, pero sí a través de otros países, llamados países proxy, que son los países que les sirven de medio para expresar su oposición y el conflicto que mutuamente las repele. A eso llamamos la Guerra Fría, entonces a un conflicto no armado, sino más bien un conflicto de tipo ideológico entre el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de Rusia. La Guerra Fría enfrentó a los Estados Unidos de Norteamérica como país capitalista y a Rusia como país comunista. No existió un enfrentamiento entre ambas potencias de manera militar, es decir, a través de armas directamente, pero sí existió una constante lucha diplomática y una rivalidad ideológica entre ambos. Esta lucha ideológica representaba la oposición entre las bases del capitalismo y la ideología comunista. ¿Cuál de ambos era el mejor? ¿No? Esta era la competencia que se abrió de manera franca entre los Estados Unidos y Rusia, uno en defensa del capitalismo y del liberalismo económico, y el otro en defensa de la sociedad proletaria y del gobierno básicamente hecho sobre las bases de las propuestas comunistas en el manifiesto comunista, donde el Estado tenía que en realidad el poder sobre los medios de producción. Entonces, los Estados Unidos y Rusia son las dos potencias que se enfrentan, pero para enfrentarse no lo hacen de manera directa, sino de manera indirecta. Hay una serie de conflictos que se narran, que son parte de esta época, que van entre 1947 y 1991, en los que se nota claramente cómo ciertas naciones tienen una inclinación, o ya sea para apoyar el capitalismo, o ya sea para apoyar el socialismo. Y dependiendo de cuáles son las bases que favorecen más a estas naciones, se acogen a la ayuda o a los favores, ya sea de Rusia o de los Estados Unidos. Si bien es cierto, existen varios momentos importantes durante la Guerra Fría, varios acontecimientos que podríamos comentar, por ejemplo, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Guerra de Afganistán, nosotros nos vamos a centrar simplemente en algunos. Vamos a hablar del bloqueo de Berlín, vamos a hablar de la Revolución Cubana y de la crisis de los misiles. Sobre el bloqueo de Berlín, básicamente, como Berlín se había dividido después de la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Yalta, en 4 regiones. Estas 4 regiones estaban ocupadas en Berlín específicamente, estaban ocupadas por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Estas eran las 4 naciones que se habían dividido Berlín. La parte este de Berlín se había separado a través de un muro, el muro de Berlín. Esta parte estaba controlada por Rusia. Atravesando este Berlín Este, aparece la otra parte que vendría a ser Berlín Oeste, que va a caer en lo que se conoce como la República Federal Alemana, y esta República Federal Alemana en Berlín va a ser, digamos, controlada por 3 ejércitos, los ejércitos de Inglaterra, de Francia y de los Estados Unidos. Entonces, en este muro de Berlín que se crea para separar el poderío ruso comunista del poderío capitalista de la República Federal Alemana, van a estar siempre los ejércitos de estas 4 naciones controlando este muro que bordea la ciudad de Berlín, atravesando la famosa puerta de Brandenburgo. Ante esta situación, Stalin decide bloquear Berlín para, de alguna manera, tratar de convencer a los ejércitos del oeste, para que se retiren de Berlín, y crea un bloqueo de tipo, de ferrocarriles y de autobuses para que pueda llevarse comida a Berlín del Oeste. Entonces, ante esta situación, se produce entonces la transferencia, digamos, el transporte y abastecimiento de
comida a Berlín a través de un puente aéreo que los norteamericanos básicamente crean, y es gracias a ellos que por este periodo de un año del bloqueo de Berlín por parte de Stalin, se da este tipo de abastecimiento aéreo a Berlín. Entonces esta es la manera del ataque. El ataque no es un ataque de enfrentamiento entre las tropas, sino es un ataque a través de desabastecimiento de Berlín, y como los aliados ahora tienen que trabajar para abastecer a Berlín a través de un puente aéreo. Esta es el famoso conocido bloqueo de Berlín, iniciado por los rusos a través de su gobernante Stalin. La Revolución Cubana es otro momento importante porque también acá se deciden las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, como ustedes las conocen el día de hoy. En Cuba existió, por muchos años gobernó Fulgencio Batista, que después fue derrocado en elecciones. Sin embargo, él en algunas oportunidades había demostrado que no lo iban a sacar tan fácilmente del gobierno, así que la última participación en el gobierno de Fulgencio Batista se da a través de un golpe de Estado en 1952. Para esto se le conocía al gobierno de Batista como una dictadura, porque había ocupado el gobierno por mucho tiempo, siempre tenía el apoyo de los Estados Unidos, era aliado de los Estados Unidos, y las ideas socialistas ya habían calado profundamente también entre los universitarios cubanos. De este modo, cuando aparece nuevamente Batista dando golpe de Estado, los estudiantes crean la Federación Estudiantil Universitaria para promover la oposición a Batista. Así, ellos se organizan para emprender la lucha armada clandestina contra la dictadura militar de Batista. Varios de los dirigentes universitarios en diferentes oportunidades intentaron tomar el poder y fueron asesinados. Los que sobrevivieron, de los dirigentes que sobrevivieron, muchos de ellos se dirigieron a las montañas de Cuba, a la Sierra Central. Fidel Castro dirigió uno de los ejércitos rebeldes contra Batista. En el año 1953, él había intentado, en realidad, atacar una base militar. No triunfó y fue llevado a un proceso judicial por el cual le dieron una condena de 15 años. Pero Batista dio un proceso de amnistía a los 2 años y Fidel Castro salió liberado. Su imagen empezó entonces a convertirse en la imagen de este revolucionario triunfante. Y él se va a México, y en México, desde México, organiza un grupo de revolucionarios para regresar a Cuba. El gobierno norteamericano decide dejar de vender municiones al ejército de Batista, y en vista de la situación, el propio presidente Batista, junto con su familia, deciden huir a la República Dominicana el 31 de diciembre, en medio de las celebraciones de Año Nuevo de 1958. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro entró triunfalmente con sus amigos a La Habana, y desde ese momento se propagó la imagen de Castro como el salvador de Cuba, un revolucionario que ya anteriormente le había hecho frente al gobierno y que estaba dispuesto a tomar las armas y además a luchar por la revolución. Bien, como habíamos visto, Fidel Castro era realmente, vamos a regresar, me parece que nos hemos pasado, sí. Había una confrontación entonces que se generó entre Fidel Castro y los Estados Unidos desde el momento en que toma el gobierno, él en 1959, pero 2 años más tarde decide públicamente decir que él siempre había sido marxista-leninista, y esa ideología efectivamente lo acompañó durante todo su gobierno. La política de confrontación con los Estados Unidos se ocurre cuando Fidel Castro se acerca más a la Unión Soviética, estableciendo lazos diplomáticos y comerciales. Y de esa manera, Cuba, que había tenido ya problemas anteriormente con a través de Fidel Castro con los Estados Unidos, había tenido ya sanciones para impedir el abastecimiento de azúcar a los Estados Unidos. Por lo tanto, al encontrar este aliado en los soviéticos, se aperturó un mercado para Cuba, y así pudo exportar sus productos de caña de azúcar, es decir, azúcar y tabaco, hasta
Rusia, bueno, hasta la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se había fundado justamente alrededor de estos años, ¿no? En 1960-61 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a través del Partido Comunista Único, ¿no? El Partido Comunista Único. Entonces, en 1961, cuando Fidel Castro anuncia públicamente que él se declara marxista-leninista, los Estados Unidos rompen relaciones diplomáticas con Cuba y desde ese momento se establece el embargo de los Estados Unidos sobre el comercio con Cuba, impidiendo el ingreso de importaciones cubanas y el comercio de los norteamericanos con empresas cubanas. En el año 1963, John F. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. Ya antes de que Kennedy fuera presidente, el anterior presidente había organizado un grupo de exiliados cubanos para organizarse militarmente y ser entrenados y poder contraatacar, digamos, y retirar del gobierno a Fidel Castro. Cuando llegó John F. Kennedy, siguió con esta política, pero en realidad no prestó mayor ayuda y dijo que si en algún momento se emprendía un ataque contra Cuba, no iba a proporcionar apoyo aéreo ni naval. Cuando esta brigada anticastrista llega a la Bahía de Cochinos, lo hizo sin el apoyo aéreo o naval de los Estados Unidos, y esta incursión terminó en un fracaso para los Estados Unidos. Desde ese momento, desde el fracaso de los Estados Unidos frente a Cuba, el presidente del Partido Único y presidente de la URSS, Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era primer ministro, empezó a construir con el apoyo de Fidel Castro bases secretas en Cuba para ahí aprovisionarlas de cohetes nucleares con dirección a los Estados Unidos, que estaban apenas 100 millas distantes de las costas norteamericanas. En 1962, esto fue alrededor de 1961, entonces en 1962 los norteamericanos descubrieron a través de fotos, digamos, que hicieron aéreas, las bases secretas que tenían los soviéticos en Cuba. E inmediatamente exigieron a Cuba el retiro de los cohetes que habían colocado en Cuba. Ante esta situación, los Estados Unidos declararon la cuarentena naval de la isla, impidiendo que ningún barco, ¿no? Que cualquier barco que estuviese transitando no pudiese ingresar a la isla llevando alimentos, llevando aprovisionamiento o exportando nada. Entonces, ante esta cuarentena, Nikita Khrushchev decidió desmantelar las bases de cohetes y a cambio Kennedy prometió no invadir la isla cubana. Esta fue la crisis de los misiles que durante este tiempo de cuarentena tuvo a todo el mundo preocupado por la posibilidad de una tercera guerra mundial a través del lanzamiento de los misiles nucleares. Por eso a esto se le llamó, dentro de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba, el momento quizás más álgido, más difícil de la Guerra Fría, que como ustedes han visto ocurre en el año 1962. Al año siguiente, en 1963, John F. Kennedy es asesinado en los Estados Unidos. Bien, a lo largo de todo este tiempo, la Unión Soviética fue cambiando su política. Pasaron varias décadas de dificultades y en el año 1985 accede al gobierno de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, quien hace o promueve una serie de cambios en la URSS. Uno de los cambios es el cambio de la política interna, de gobierno interno que pide la transparencia, o también se dice la apertura respecto de la información que se está manejando al interior de Rusia tanto sobre el manejo de alimentos, de industria, de ingresos, etcétera, en todo el gobierno, para poder entender claramente la crisis por la que estaba pasando Rusia, que estaba pasando por realmente graves crisis, no solamente Rusia, todos los países de la URSS, de hambre. Entonces, ante esta situación, se pide más claridad en el gobierno ruso, transparencia y apertura de la información
Antes todo estaba gobernado por un solo canal, la información estaba completamente manipulada y manejada a favor del gobierno, como lo pedía el comunismo, pero a partir de este momento se habla de más claridad, transparencia en las comunicaciones y información más clara para que el gobierno pueda tomar decisiones favorables al pueblo y se pueda acabar con la hambruna. Por otro lado, se dio una política de trabajo más bien externo, es decir, una política exterior, que hablaba de la reestructuración económica y política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos cambios fueron acogidos favorablemente por el mundo entero y por los Estados Unidos. Ante esta situación, se dio un gran cambio en la política y en las relaciones internacionales de la URSS con los Estados Unidos. ¿Cuándo se da entonces el fin de la Guerra Fría? La Guerra Fría acaba simbólicamente en 1989 con la caída del muro de Berlín. Fue en ese momento en que el propio gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decide iniciar la caída del muro, es decir, empiezan ellos mismos a derrumbar las partes del muro que se habían creado a través de Berlín. Y después, en el año 1991, se produce la cumbre de Malta, en la que se van a reunir el presidente Mikhail Gorbachev y el presidente George Bush. En este momento van a firmar una nueva forma de relaciones exteriores entre la URSS y los Estados Unidos. George Bush va a llamar a este momento el momento del inicio de un nuevo orden mundial. Antes de esta reunión se había dado ya una reunión previa entre los dirigentes, bueno, los presidentes de los gobiernos, tanto Mikhail Gorbachev como Ronald Reagan, habían ya firmado un tratado de paz anterior en el que habían mencionado que paralizaban todos sus planes de armamento nuclear. Es así como finaliza esta guerra que tuvo a todo el mundo preocupado porque en cualquier momento, si las relaciones diplomáticas no eran las adecuadas, hubiéramos podido estar envueltos en una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Algo que fue realmente tan horrible durante la Segunda Guerra Mundial que nadie quería repetirlo en una tercera guerra mundial. Algunos dicen que quizás parte de este cambio en la mentalidad del propio Mikhail Gorbachev fue la explosión de una base nuclear de Chernóbil en 1986 que produjo miles de muertos en la URSS. Entonces, esto quizás pudo ser el motivo para evitar que suceda una catástrofe mundial de este tipo. Muy bien, los dejo con esto, queridos estudiantes. Les pido que por favor den una vista a este video sobre la perestroika, qué significó y cómo así se dio el fin de la Guerra Fría. Gracias y nos vemos. Chao.